La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. A nombre de Carlita Juárez, Pati Lizaldi, de Emanuel, ellos en los controles técnicos, agradecemos su sintonía. Hoy les invitamos a disfrutar, a degustar de este tema tan importante. En este tiempo, hermanos, de Pascua, estamos en la cuarta semana ya de Pascua, en la que la alegría del Señor sigue reinando en cada uno de nosotros. Jesús ha resucitado, aleluya. Para seguir viviendo esa alegría, ¿qué tenemos que hacer? Muchas cosas, ¿verdad? El Señor ya nos ha traído la alegría, la emoción. Ahora, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Primero, tenemos que despojarnos de todo aquello que venimos cargando, de todo aquello que venimos resguardando, ¿verdad? Y no queremos soltar. Debemos entonces, hermanos, dejar ir y perdonar. El perdón nos libera, hermanos. Saber perdonar, esto es muy importante, nos libera. Resolver esa situación espiritual tan triste que llevamos cargando. ¿Y qué preferimos entonces? Seguir con todo ello, seguir cargando nuestras culpas, olvidándonos, fíjense, de que Jesucristo ya nos ha dejado los medios para liberarnos. Él ya vino, Él ya saldó nuestras cuentas, nos liberó del pecado, su sangre preciosa nos ha redimido y nos ha dado vida nueva. Él nos ha dejado los medios, Él ya pagó por nuestros pecados. Ya hizo lo que Él debía, ¿verdad? Ahora nosotros debemos de hacer lo que nos compete. Jesús nos ha dejado los sacramentos. Uno de ellos es en el que nos vamos a enfocar hoy, es la confesión. ¿Qué pasa? Nos ha dejado los medios, la confesión, pero no nos acercamos y entonces creemos que es normal seguir aferrándonos a ocultar culpas, a ocultar quizás pecados. Hay personas que tienen ya bastante tiempo que no se han confesado, muchísimos. Otros quizás también la única vez que se acercaron a la confesión, pues fue cuando se casaron quizás por la iglesia, cuando realizaron el sacramento de la comunión, los enviaron a la confesión y posteriormente pasó el tiempo, ya no se acercaron a la confesión, algunos se casaron y quizás fue su único momento, nuevamente se vuelven a confesar. Imagínense, siguen cargando el peso del pecado, el peso de la angustia. Algunos se dan cuenta de esta falta, ¿por qué? Porque a lo mejor los invitan también algunos otros a ser padrinos de algún sacramento. Y entre los requisitos viene la participación a la Eucaristía, comulgar, y deben de acercarse así a la confesión. Y entonces se dan cuenta que tenía mucho tiempo que ni se han confesado. Y muchas veces dicen, no, es que no me he confesado porque no tengo pecados. Pero fíjense, en su modo de vivir, en su modo de comportarse, se nota que llevan muchísimas cosas muy dolorosas cargando. ¿Y esto qué pasa? Pues ya lo hicieron normal. Hace normal vivir con el pecado a cuestas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para aceptar que necesitamos de la misericordia de Dios? Y aquí lo primero sería, entonces, iniciar con un examen de conciencia.
¿Cuánto tiempo tiene que no me he confesado? ¿Cuánto tiempo tiene que no he acudido a la misericordia de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que yo quiero por mis propios medios sanarme? Siguiente, hay que quitarnos también esa idea de que, pues yo no me confieso porque no le he hecho pues daño a nadie. Yo vivo en paz, no salgo, no hablo con nadie para no tener problemas. La gente es muy problemática. Pero fíjense, hasta cierto punto, esto se llamaría soberbia. Un pecado también, el pecado original, ya que es el primero, ¿verdad?, que desunió al hombre. Toda la creación se dañó por precisamente este pecado de la soberbia. No necesito de Dios, yo puedo salir adelante. El creer que no necesitamos de nadie, pues ¿qué pasa? Hay algunos que incluso, fíjense, no necesitan de nadie, entonces se van llenando de soberbia, de soledad, de angustia, y pues ya empiezan a cargar pecados, ¿verdad? ¿Cómo estará su interior? El creer que no necesitamos de nadie es algo muy delicado. Ahora, hay algunos que incluso no faltan a misa. Personas creyentes, devotas, muy cercanas a la iglesia. Incluso hasta comulgan. Según ellos, están en paz. ¿Y qué pasa? No se han confesado en mucho tiempo. Fíjense, comulgan, pero no se han confesado en mucho tiempo. Algunos otros sí reconocen que están comulgando en pecado mortal y lo siguen haciendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Llevan muchísimo tiempo recibiendo el cuerpo de Cristo con el alma enferma. Esto es sacrilegio. Quizás no han pues recibido una buena información o no se han acercado a que alguien les hable de la importancia del sacramento, ¿verdad? Nadie les ha explicado que hay pecados que invalidan la comunión. Y con esa idea que pues se pudiera tener, yo no le hago daño a nadie, pues siguen confesando y siguen creyendo a sí mismos que están en paz, que siguen viviendo bien. ¿Y qué pasa? Siguen comulgando, fíjense, y así pasa el tiempo y lo siguen haciendo. Vivimos en una cultura pues que ha suavizado el lenguaje religioso, que ya no sabe dónde está la línea, qué es bueno seguir, qué no, qué es sano, qué según no saben qué es pecado, hasta dónde es el pecado, no saben, porque hermanos, hay pecados que la gente normaliza, que no aparecen en ninguna lista de catequesis moderna, pero fíjense, pesan sobre el alma. Y pesan, hermanos, como imagínense una losa de piedra cargando. Traen pecados fuertes, pecados que siguen normalizándolos. Esto es normal y así sigo mi vida, voy a misa, no me acerco a la confesión y comulgo. En este tiempo, es importante darse cuenta, hermanos, que la Iglesia nos regala precisamente el sacramento de la confesión. Entonces, esto es para detenernos a examinar y limpiar nuestro interior. Inicien ese examen de conciencia. Primeramente, es importante que uno se analice, vea en qué estoy bien, qué es lo que he hecho, por qué sigo tan aferrada al dolor, a lo mejor al rencor, no sé, qué hay en mi interior. Hago mi examen de conciencia, realícenlo, hermanos. Quizás si has vivido una vida larga o llevas una vida corta, con sus alegrías, una vida
pues con sus tristezas, incluso con sus errores. Y quizás puedas tener en tu mente, pues cosas que pensaste que ya estaban olvidadas, que se quedaron allá y ahí se quedan y no moverlas. Y has dicho, pues esto es mejor que quede así. ¿Para qué buscarle? Y ya no recordarlo. ¿Qué crees? Escucha, hermano, hermanos, hermanas en Cristo. Ese velo hay que romperlo ya, para que cambies tu manera de acercarte a la mesa del Señor. Porque, hermanos, su alma lo merece. Merece acercarse a la mesa del Señor correctamente. Antes de continuar con la confesión, es necesario, es importante y fundamental mencionar que la Eucaristía no es un símbolo, no es un ritual pues social, no es una costumbre del día domingo que cumplimos pues para sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestras familias. Decimos, ya cumplí y ya. Pero ¿qué pasa? Cumplo y miento. Asistí según cada quien participó a su manera y ya cumplieron. Miento porque no saben ni de lo que se trató, ni a lo que iban. Entonces, hermanos, hermanas en Cristo, la Eucaristía es, y esto fíjense, nos enseña el Concilio de Trento en el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1374, y más de 2000 años de fe vivida en la presencia verdadera, real y sustancial de Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, bajo las apariencias del pan y vino. Es completamente Él. Esto significa entonces que cada vez que te acercas a comulgar, no estás simplemente participando de una ceremonia. Estamos, hermanos, teniendo un encuentro personal con Dios. ¿Cómo te estás presentando a ese encuentro con el Señor? ¿Vas preparado? ¿O lo haces sin darte cuenta? Comulgas e incluso no sabes ni a quién recibes. ¿Cómo te estás preparando para ese encuentro con Dios? Y aquí entonces vendría la pregunta que tendrás que hacerte en voz alta. ¿En qué estado debería encontrarse mi alma para recibir al Señor? ¿En qué estado debería encontrarse mi alma para recibir al Señor? Para recibir a Dios, San Pablo, fíjense, nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 27 al 29, y lo dice con una claridad. Si te es posible, hermanos, acerca tu Sagrada Escritura y vamos a meditar un poco, vamos a escuchar, a leer, si puedes, este pasaje y vamos a reflexionarlo. Es de la carta de San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 27 al 28. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que leerlo, hermanos, volverlo a leer, releer, escucharlo con atención,
come y bebe su propio juicio. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dice el apóstol. Entonces, hermanos, esto no es para crear miedo, es para crear conciencia, porque hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. El miedo, ¿qué logra? ¿Qué hace? El miedo te paraliza, ya no te deja avanzar. Estoy haciendo malas cosas, te paraliza, pero la conciencia te libera. Porque entonces, hermanos, la Iglesia establece con precisión cuando una persona no debe acercarse a comulgar. Mucho que reflexionar en este pasaje bíblico. El Código del Derecho Canónico, en su canon 916, es explícito. Quien tiene conciencia de pecado grave no debe comulgar, sin antes haberse confesado sacramentalmente. Pecado grave, pecado mortal. Y aquí es donde, pues, la conversación, el tema, ¿verdad? Se puede volver, pues, incómoda la conversación, porque muchas personas, especialmente las que llevan décadas en la fe, las que llevan tiempo en la iglesia acercándose, han desarrollado muchas veces lo que los teólogos llaman una conciencia laxa. No es maldad, no es hipocresía, es simplemente que con el tiempo ciertos pecados los han normalizado, los hacen muy normales, tanto en la vida cotidiana que han dejado, pues, de percibirse como graves. Incluso hay personas que ya llevan muchísimo tiempo en la fe, ya no se acercan a comulgar, pero siguen cargando muchas cosas, muchos pecados que no se sienten libres. Y creen que con comulgar el pecado se va a desvanecer. Vamos a ver, la gravedad objetiva de un acto no depende de cuánto tiempo llevamos cometiéndolo. Pecados que traemos dentro, hermano. Depende entonces de lo que ese acto es en sí mismo, de la plena advertencia con que se comete y del consentimiento deliberado de la voluntad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1857, y aquí mismo vamos a conocer entonces la misericordia de Dios. Traemos mucha carga. No tenemos por qué seguir acumulando tantas cosas. Hay que llevarlo al trono de la divina misericordia. Hay que conocer la misericordia de Dios. Cuando en nuestra vida, en nuestra meditación, vamos leyendo, meditando, vamos adentrándonos en los pasajes bíblicos, en este pasaje de la carta a los Corintios, cuando nos vamos adentrando, leemos, meditamos, nuestra conciencia entonces nos va a ir recordando, hermanos, que tenemos varios asuntos pendientes, silencios cómplices. Haz una pausa en tu vida, en tu actuar diario. Adéntrate en ti, medita y haz conciencia. Quizás puedas tener pecados de omisión, y aunque creemos que eso ya pasó, nuestro interior pide ayuda. ¿Por qué estamos tan inquietos? ¿Por qué el mundo está, pues, de cabeza? ¿Por qué a cualquier ruido, cualquier cambio de vida, de situación, estamos con miedo, no encontramos paz? Hermanos, nuestro interior pide ayuda. Y no como una acusación. No hagas tu examen de conciencia como acusación, te sientas culpable, no. Sino como esto va a ser como una linterna que ilumina los rincones que llevamos oscuros. Este tiempo es para liberarnos,
es para reconocer nuestras faltas, poner mucha atención, sobre todo en esos pecados de omisión, que aún seguimos cargando. Muchas veces no podemos hacer tanto como quisiéramos, pero esa culpa la venimos cargando. ¿Qué necesitas entonces tú hacer? ¿Qué necesitas escuchar para cerrar tiempos? Es muy importante cerrar tiempos. No se pudo, sí se pudo, pero hay que cerrar tiempos. No podemos seguir y seguir con lo mismo. No como una acusación, lo volvemos a poner en claro. No es para sentirte culpable y terminar peor, ¿verdad? Me siento tan culpable que ahora ya menos quiero avanzar. No. Simplemente es para reconocer algunos de esos pecados que traes dentro, alguna de esas situaciones que no te dejan avanzar. Revisar nuestro interior, hermanos. Hay que sacar heridas que se han vuelto costumbre y con el tiempo pues ya dejan de confesarse. Ya no, pues decimos ya no tiene importancia, pero recuerden que nuestra alma grita, pide ayuda. Este tiempo nos llama a sacar esas heridas y pecados que quizá pudiésemos tener. Estamos viviendo un tiempo de Pascua, un tiempo precioso de alegría. Pero ¿por qué no podemos experimentarlo? Vamos a liberarnos, hermanos. ¿Por qué la confesión? ¿De qué nos va a ayudar la confesión? Pues de todo esto, a liberarnos, ¿verdad? A quitar esos pecados que traemos cargando como una losa, que no nos dejan abrirnos a la gracia de Dios. Haciendo conciencia, podemos ir descubriendo entonces que podemos tener pecados como son, por ejemplo, el rencor, uno de los más comunes y peligrosos. Vamos a nombrar algunos, porque este no parece pecado. Un rencor, ay, me da coraje y lo vemos como normal. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2302, lo describe como contrario a la caridad. ¿Por qué? No se habla aquí de que el pecado no existió, sí existió el pecado. Pero hay gran diferencia, fíjense, entre cultivar en el corazón una frialdad y con el tiempo pues esto se vuelve piedra, un corazón de piedra. Llevas tanto rencor en tu alma que ya nadie te es feliz, nadie te da gusto, empiezas a tener una frialdad y con el tiempo un corazón de piedra, que ya nadie puede moverte de tus ideas, de tu rencor, de tu dolor, nadie te puede quitar de ahí, porque te encerraste tanto en los rencores. Y es importante, hermanos, sí, poner límites al pecado, lo que viviste, quizás una experiencia mala, fuerte, alguien te hizo, te hirió, pero no podemos dejar que nuestro corazón se haga de piedra, lleguemos con esa frialdad. Entonces hay gran diferencia entre dejar que nuestro corazón no se vuelva de piedra y entonces ¿qué podemos hacer? Poner límites sanos. Hay que sanarnos. Perdonar, ahí es donde fluye el perdón. Dice San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Todo el que odia a su hermano es un homicida. Palabras fuertes, hermanos. Te dañaron, pero tú no puedes vivir con ese rencor, mucho menos odiando a tu hermano. Pregúntate hoy, pregúntense, hermanos, ustedes hoy. ¿Hay alguien en su vida, alguien a quien usted o ustedes no han perdonado de verdad? Alguien cuyo nombre, nada más de oír su nombre, le aprieta el pecho, le mueve el estómago cuando escucha a esa persona. Alguien quien usted en secreto, pues también desea que las cosas, pues ¿qué pasa? Que le vayan mal.
Si la respuesta es sí, eso debe de ir a la confesión antes de comulgar, hermanos. Ahora, los pecados de la lengua, que pues ya nadie llama pecados. La murmuración, fíjense, la calumnia, el chisme, la difamación. Hoy hay una cultura de reunión, de sobremesa, de conversación, ¿verdad? Larga. En esas conversaciones, pues muchas veces estamos con la familia, con los amigos, con los vecinos, con la comunidad, incluso la comunidad parroquial. Y pues nos damos cuenta que con qué facilidad se destruye la reputación de una persona por medio de la murmuración. Hermanos, la murmuración no deja de ser pecado por ser verdadera. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2477, define a la murmuración como revelar sin razón objetivamente, válida, los defectos y faltas ajenas, y dice que daña la fama del prójimo. Es una falta grave. Si has hablado de alguna persona que habría avergonzado a esa persona si hubiera estado presente, ¿cuántas conversaciones has hablado en las que el tema central es destruir con palabras la imagen de otra persona? Esto es también un pecado grave. Entonces, si tú has participado en ello, debes llevarlo a la confesión. Hacemos una breve pausa para atender a lo mejor sus llamadas, agradecer su compañía aquí en la Radio San Juan Diego, en su programa La Fe que Celebramos. Muchísimas gracias, Carmen López Rivera, Amalia Paulino, Patricia Magaña nos dice que Dios nos bendiga. Así sea, amén. Rubén Hernández Chávez, también está aquí en sintonía. Agradecemos verdaderamente, queridos hermanos, hermanas en Cristo, su compañía. Siga en sintonía, hermanos, aquí en la Radio San Juan Diego. Estamos conociendo más y más de esa carga, cómo liberarnos para llegar a la alegría plena. Agradecemos también a Eduardo Cordero, a Santiago Antonio, Fabi Santiago, Lisbeth Vargas, Angélica Lotero, Sandra Rosa, a Javier Ortiz Vázquez, Anita García, muchísimas gracias, Dilo Guadalupe, muchísimas gracias, Katy Medina Pacheco, Nancy Rocandio Chavira, Óscar Aguilar, Carmen López Ibarra, a Patricia Magaña, Delfino Rodríguez, a Filemón Pineda, Jessy Muñoz, Emanuel Martínez, muchísimas gracias por su sintonía, como siempre esperando que estos temas les sean de gran provecho para su vida espiritual. Crecimiento, ¿verdad? Provecho, crecimiento espiritual. Pues bien, queridos hermanos, continuamos enumerando algunos pecados que quizás puedas seguir tú llevando interiormente y ya hasta los has hecho muy normales. El rencor, la murmuración, imagínate, nos reunimos a un grupo y mira, estar difamando a las personas cuando no tenemos ni fundamento ni por qué hacerlo. El catecismo nos muestra aquí la falta grave que se está cometiendo en ello. Hay pecados también que muchos creen que ya quedaron en el pasado, ya se olvidan. Por ejemplo, injusticias económicas sin reparar, herencias mal repartidas, un trabajador que no se le pagó lo justo, engaños de negocios, una deuda que se borró convenientemente de la memoria. La moral católica es muy clara en esto. El séptimo mandamiento no solo prohíbe robar, exige también reparar el daño en la medida posible.
Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2412, nos dice que quien ha cometido una injusticia está obligado a restituir lo robado, a confesar el pecado. No basta si hay posibilidad de reparación y no se hace el propósito de enmienda. Por ello, siempre en la confesión, en nuestro examen de conciencia, debemos de llevar el propósito de enmienda, de restaurar lo que hemos hecho mal. Esto es parte esencial del sacramento de la confesión. Incluye también la voluntad de reparar el daño, no solo voy y lo confieso. Incluye el que debemos de reparar el daño que se ha cometido, cuando está en nuestras manos hacerlo. Si no decimos, no, pues ya pasó, pero ya lo confesamos, nos arrepentimos con dolor, hermanos, esto nos puede liberar. Hay personas, fíjense, que nunca repararon deudas morales, porque siempre, ¿qué pasó? Lo dejaron para después, y así decimos, ¿verdad? Ay, después voy, después lo reparo, después me disculpo del error que cometí, después, ahorita no tengo tiempo. Siempre había una razón para esperar. Siempre lo dejaron ahí para esperar. Cuando hubiera, por ejemplo, sido quizás ese el momento oportuno de repararlo. El momento entonces, hermanos, no, que no nos pase esto, ya no lo repararon y ya si se fueron. Si nos damos cuenta, pues la vida es un instante y a veces creemos que podemos disponer de la vida a nuestro antojo. Ay, después ahí me esperas tiempo, vida, ahí cuando pueda, cuando se me dé la gana. ¿Y qué tal que ya no hay tiempo? Te vas y así quedó eso. El momento oportuno, hermanos, es ahora. Este tiempo de Cuaresma te lleva a la alegría, pero si te sientes aún triste, decaído, cargando con culpas, es el momento, hermanos, para liberarte y seguir disfrutando de la resurrección de nuestro Señor. Ya Él nos liberó, Él ya lleva a cuestas nuestros pecados. Es el momento hoy, libérate, antes de que el tiempo se acabe, porque todo llega a una fecha, ¿verdad? La omisión religiosa, otro de los pecados, la omisión religiosa en la familia. Hay padres, madres, abuelos, padres de familia, madres de familia, abuelos, que tomaron decisiones de alejar a sus hijos de la fe. ¿Por qué? Quizás no los llevaron a la catequesis en tiempo oportuno. Quizás los dejaron crecer sin ninguna religión, ninguna educación religiosa. No les hablaron nunca de Dios. Nada más se dice como los animalitos, ¿verdad? Como los gatitos. Ay, los dejaron crecer y nunca les hablaron de fe. Nunca los acercaron al catecismo. ¿Por qué? Quizás por comodidad, porque no les daba tiempo, porque están llenos de actividades, trabajos, etcétera. A lo mejor por no tener problemas con el cónyuge, porque como el cónyuge no tenía la misma fe, no quería participar de ello, mejor se quedaba todo así. Y a los hijos, los más afectados siempre, pues se les deja sin esa vida espiritual. También quizá por su ejemplo de fe tibia, una fe contradictoria, solo para las apariencias, voy, cumplo y miento. El quinto mandamiento en su dimensión positiva incluye, fíjense, el deber de los padres de familia de educar a sus hijos en la fe. ¿De quién es la responsabilidad? Papá, mamá. Tus hijos deben de crecer en la fe para que lleguen a ser miembros útiles en la sociedad, llenos del amor de Dios. Cuando carecen de ello, ¿qué pasa? Son consecuencias nefastas, ¿verdad?
no tienen el amor al prójimo, no se conoce porque muchas veces pues los papás no les inculcaron el respeto, el amor a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2223 es explícito. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a rezar y a descubrir su vocación como hijos de Dios. Qué hermoso esto, hermanos. Imagínense, padres enseñando a sus hijos, acérquenlos a la Sagrada Escritura. Quizás los tiempos, ¿verdad?, nos llevan muy a prisa. Pon la Sagrada Escritura en tus hijos. Invítala a leer algún pasaje bíblico. Un pasaje bíblico pequeño, uno diario. Y en el futuro, tu hijo, tu hija, irán madurando en este pasaje. Irán reflexionando en ello. Acércalos a la iglesia, acércalos al catecismo. Si tú a lo mejor por alguna situación de veras no tienes tiempo, acércalo a nuestra Santa Madre, la Iglesia. Como Madre nuestra nos guía en el conocimiento a Dios. Ahora, si reconoce usted, hermano, hermana en Cristo, haber faltado en ello, no haberlo acercado a darle a que su hijo, su hija, incluso nietos, sobrinos, se acerquen a tener una educación religiosa, esto no es para, pues, que usted se condene y diga, no, pues soy de lo peor, no. Si esto tú lo has permitido, que no se acerquen a nutrir su fe, esto hay que confesarlo, hay que entregarlo al Señor, hay que pedir perdón, porque fíjense, esto son de los pecados que cargamos como una losa en nuestra espalda. ¿Por qué? A veces el mayor dolor de una persona mayor no son sus propios pecados, sino es ver a sus hijos, nietos, sobrinos quizás, lejos de Dios. Viven solitos, tristes, sufriendo. ¿Por qué? Porque nunca les hablaste de Dios. Incluso hay personas que ya cuando están en los momentos para morir, ellos piden que se les acerque, que alguien les diga, les hable de Dios, porque nunca escucharon hablar de Dios. Y es el mayor dolor para algunos padres, madres de familia. No lo hicieron por decisiones que tuvieron décadas atrás. Ahora, hermanos, también hay pecados silenciosos. Hay pecados más profundos, por ejemplo, hablemos de la idolatría doméstica. Pecado aterrador. ¿Por qué? Hay personas mayores, fíjense, que han convertido a sus hijos en su Dios, a su familia, a su salud, al dinero, a su reputación. Y no lo digo en sentido figurado, sino en sentido teológico preciso. El primer mandamiento, ¿qué nos dice? Prohíbe poner a cualquier persona, cosa, en el lugar que solo corresponde a Dios. Fundamentemos esto también en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2113. Habla entonces aquí de la idolatría en el control de sus hijos quizás adultos. Cuando pones tu confianza total en tu familia, primero está mi familia, primero voy a ver a la familia. El resentimiento de cuando los hijos también toman decisiones propias en la manipulación inconsciente para mantener el control de todo. Con la situación que amas tanto a la familia, quieres tener el control de todo, no les das la libertad y tienen que someterse a lo que tú pienses, creas. O sea, te ciegas totalmente. Les prohíben a los hijos tomar decisiones propias,
manipulándolos. No, si te vas, hijo, hija, si te vas, me dejas. Empieza la manipulación inconsciente para mantener el control. Hermanos, hermanas, y no es que amar profundamente a la familia eso sea pecado, no, es bello amar a la familia, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Más bien, esto es cuando se convierte en la fuente última de sentir que el centro de todo gira alrededor de ello. Le cuesta a usted soltar y decirle entonces a Dios, hágase tu voluntad en mi familia. Hágase tu voluntad, Señor, en las personas que usted ama. Si esto le cuesta mucho, esto hay que confesarlo. Hay que llevarlo a la confesión. Otro de los pecados, el escándalo dado. Por ejemplo, que destruyó la fe de otros, es escándalo. Destruir la fe de otros es uno de los pecados más silenciosos y graves. Jesús lo dijo en su Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 6. Al que escandalice a alguno de los más pequeños, le valdría que le colgaran una piedra de molino y lo hundieran a lo profundo del mar. El escándalo no es simplemente hacer algo llamativo. Es cualquier acción, cualquier palabra o actitud, pues que lleva a otro a alejarse de Dios. Debe de quedar esto claro. El escándalo, fíjense. Momento en que su comportamiento pues llevó a otros quizás a alejarse de la fe, incluso de la iglesia. Críticas a sacerdotes, padres de familia que dieron mal testimonio de fe y esto llevó a sus hijos pues a alejarse de la fe. Muchos hijos, ¿verdad? Cuando se acercan los papás, pues tú me dices esto y esto, pero como que no hay congruencia en lo que dices y tu actuar. Quizá matrimonios que se separaron y dejaron a los hijos con heridas profundas. Y no es que esto pues le lleve a cargar con una culpa paralizante, no. Hay que reconocerlo y recuerden, hay que soltarlo y perdonar, liberarse. Sabemos que no es fácil, hermanos, aceptar, saber escuchar a nuestra conciencia. A lo mejor resguárdate un tiempo en tu interior y ve cómo está, analiza tu conciencia. ¿Qué te dice la conciencia? Escúchala, analiza tu interior, que hable tu conciencia. Quizás no es fácil escuchar nuestra conciencia. No es fácil sacar a la luz todo lo que, pues a esa altura de tu vida, vas guardando ahí, fíjate. Hay cosas, vas a descubrir quizás cosas que ya habían quedado, pero la misma conciencia, el alma pide ayuda, auxilio. ¿No es mejor, hermanos, dejarlo así, descansar y olvidarlo? Pudiéramos decir eso. Nos alejamos de esos pensamientos y los seguimos dejando. ¿Pero qué creen? Vamos a ir llevando a cuestas cargas más pesadas. ¿Acaso entonces, hermanos, no tenemos un Dios misericordioso? ¿Acaso no has recordado, no te pones a pensar en la misericordia y en el amor de Dios? La misericordia de Dios, hermanos, no tiene fecha de vencimiento, pero tampoco lo tiene el pecado. Mientras el alma vive, tiene la posibilidad de sanar. Negársela por algún miedo que tengas o por comodidad, esto no es caridad, esto es cobardía. Vamos a hacer breve pausa a ver si tenemos algunos mensajes que ustedes tan amablemente nos siguen enviando, algunos saludos que quieran ustedes
enviarnos, que con mucho gusto vamos a atender. Primero, nos envían saludos, algún comentario. El propósito de enmienda debe existir previo a la confesión. Correcto. La enmienda ya es posterior la preparación. El propósito es condicionante previo a la confesión, de lo contrario se pone en duda la presunción, el dolor de los pecados del penitente. Correcto, hermano, hermana. No sé, no entiendo el nombre, pero una disculpa. A ti te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por tu participación. También nos dices, la omisión en la educación de la fe a los hijos es un pecado grave cuando los pretensos accesan al sacramento del matrimonio. Ellos se comprometen a educar a sus hijos en la fe. Muy cierto. Y también nos lo fundamenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, pienso que uno de los problemas actuales respecto al tema de la fe es que esta no está del todo aceptada de forma libre y consciente, es decir, muchas veces es heredada, pero como herencia mal vivida, sin testimonio, sin compromiso, sin convicción. Correcto, errores de los padres, ¿verdad? Errores de los padres por una mala fe, una fe que no pudo ser, por ejemplo, si los padres no tienen la fe, ¿cómo qué van a compartir? Nadie da lo que no tiene. Es fuerte esto, hermanos. Es triste y feo que seguimos cargando con ello. ¿Quiénes pagan las consecuencias siempre? Los hijos. Cuando quieren, ellos ya son adultos, quieren ejercer su vida, sus acciones, actividades. Pues, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que no tienen fuerzas, no tienen de dónde agarrarse porque no han nutrido su vida espiritual. Ahora, vemos algunos otros saludos, si es que van llegando. Nos van enviando algunos. Bueno, hermanos, entonces, como lo decíamos, la misericordia de Dios, hermanos, no tiene fecha de límite, de vencimiento, pero el pecado tampoco. Mientras el alma esté viva, mientras el alma esté aquí en tierra con conocimiento, tiene la posibilidad de sanar. Tengámoslo presente. Entonces, negársela por miedo o por comodidad, porque no se me da la gana ir, porque yo no tengo pecados, porque no necesito de Dios. Esto no es caridad. Esto es cobardía. Debemos hacer conciencia, no para juzgarnos, sino para anunciar, recordar y reconocer la misericordia y el amor de Dios. Dios no nos abandona, hermanos, no nos sintamos limitados. El Señor ya nos dejó porque soy muy, muy pecador y Él ya no me va a aceptar. No, Dios no nos abandona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por medio del sacramento de la confesión, nos vamos a acercar y esto nos hará libres. He aquí la importancia de dejar ir y perdonar. El resentimiento, la amargura, esto, hermanos, puede consumirnos, puede ir acabándonos poco a poco, haciéndonos hasta que nuestro corazón se endurezca, un corazón de piedra que ya no somos capaces de soportar a nadie. A todos los vemos como enemigos porque todos creemos que nos van a atacar. Entonces nos enfermamos del alma. Ya sin conocer a la persona, ya estamos pensando que la persona pues nos va a dañar, nos va a atacar, etc. Estamos enfermos del alma. Y fíjense, lo peor es que a lo mejor así pudieras estar acudiendo a comulgar, a alimentarte del cuerpo y la sangre del Señor. Reflexiona en el pasaje bíblico de la primera carta a los Corintios. ¿Qué nos dice San Pablo? Entonces, todo esto, hermanos, afecta nuestra vida de manera negativa.
¿Qué debemos hacer? Dejar ir y perdonar. La confesión nos libera de los pecados, de esa carga, nos permite sanar. El perdón nos permite liberarnos de todas esas heridas emocionales, espirituales, y así vamos a poder encontrar esa paz interior. Una vez liberados, esto nos va a poder ayudar a crecer en la fe, la humildad, en la compasión hacia a uno mismo primero y hacia los demás, adentrarnos, reconocernos que estamos necesitados de Dios y lo mismo conocer, comprender al prójimo. Cuando perdonamos, entonces experimentamos así la misericordia de Dios, porque ya lo dice el salmista, hermanos, su misericordia es eterna. Y nos damos cuenta de que Él nos perdona entonces de la misma manera. ¿Qué nos dice el Padre nuestro? Perdona, Señor, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, hermanas en Cristo, hablar sobre la confesión nos ayuda a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestros pecados y a asumir la responsabilidad por ellos. Nos libera de la culpa. Nos vamos a sentir libres, entonces vamos a disfrutar la resurrección del Señor. Ya lo dejamos todo en Él. Señor, tú ya pagaste, ya saldaste nuestras cuentas, ya soy libre, Señor. Nos libera de la culpa y la vergüenza, porque el pecado también nos va haciendo sentir vergüenza, haciéndonos limitados, chiquitos, débiles, tímidos. Entonces, el liberarnos nos da la oportunidad de cambiar. Acércate a la confesión. La misericordia de Dios es eterna. Nos da esa oportunidad de cambiar, de mejorar nuestra vida con la gracia siempre y el apoyo de Dios. Antes de terminar nuestro tema de hoy, quiero leerte. Vamos a leer otro capítulo bíblico, otro pasaje bíblico, en el cual vamos a recordar una vez más la misericordia de Dios. Cuánto es su amor, cuánto nos ama, nos perdona. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. Si puedes, acerca a tu Sagrada Escritura, y si no, ya con más tiempo, tú tendrás la oportunidad de meditar y reflexionar en estos pasajes. Por lo mientras, vamos a escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer, estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él, y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusar. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntar, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo. Vete y en adelante no vuelvas a pecar.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, meditando en este pasaje bíblico, vamos a reflexionar un poco. Primero, entonces, nos damos cuenta. Dice, qué desconcierto primero, si nos damos cuenta, para los acusadores, hermanos, que Jesús se pusiera a escribir en el suelo. Entonces podemos pensar, ¿qué escribiría Jesús? Los nombres de los acusadores, quizás sus pecados. De cualquier manera, pues les estaba dando un chance para pensar si estaban o no libres de pecado. Este momento, este tiempecito, ¿verdad? Les ayudó a pensar, ellos reflexionaron. Jesús, él era el único que podía condenar. ¿A quién? A la mujer. ¿Y qué pasó? No lo hizo. No somos quizás nosotros, hermanos, esos acusadores que juzgan el mal que hacen otros y no se dan cuenta, no se da cuenta uno del propio pecado. Se hace fácil siempre señalar, acusar, incluso traer testigos y todo. Pero ¿qué pasa? ¿Omitimos nuestros pecados? Nos dice el pasaje que los mayores comenzaron por retirarse. Los jóvenes seguramente que había, pues más renuentes, ¿verdad?, a reconocer su necesidad de misericordia, pero al fin la sintieron. Se retiraron todos. ¿Y todos? ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Qué significativo este pasaje, hermanos. Mucho para meditar. Fíjense, todos eran pecadores. ¿Pero qué pasó? Hasta la mujer acusada quedó libre. Entonces esto nos lleva a pensar, todos somos pecadores. Todos tenemos la necesidad de ser perdonados. Y Jesús, recordemos, Señor, tú no preguntas nada. Nos reconocemos pecadores, pero hay que acercarnos a ti. Tú no vas a preguntar nada, Señor. Jesús no pregunta nada, aquí lo vemos en el pasaje. Ofrece siempre su mirada de misericordia, siempre a quien se acerca. Entonces reconocemos, sabemos, Jesús no vino a condenarnos, sino a darnos su amor, a darnos vida para que pudiésemos estar con Él toda la eternidad. Le dice, vete y no peques más. Esto es un imperativo que nos manda a hacer. Hacer un esfuerzo real por enmendar nuestras faltas. Así como la pecadora, ¿verdad? La acusaron, fueron, se presentaron, pero ¿qué hizo Jesús? Vete y no peques más. Entonces, hermanos, piensa en Jesús en los momentos de debilidad, de pecado. Piensa en Jesús. ¿Qué haría Jesús si conociera todos mis pecados, mis faltas? Entonces, concientiza tú. Si comúnmente criticas, habla bien ahora de todos. Si juzgas, disculpa. Si ofendes, sé delicado. Sé un testigo de su amor, de su perdón. Él ya nos ha puesto el ejemplo. Esa es la forma entonces, hermanos, de agradecer su amor, su misericordia. ¿Te sientes tú necesitado de perdón? Entonces, hermanos, acérquense. Acércate, hermano, al trono de la divina misericordia. No lo dudes, el Señor siempre está para ti. Concluimos diciendo nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, nos concedas abrir nuestro corazón, nuestra mente y alma para acercarnos a la confesión y así poder sanar nuestro interior, liberarnos y disfrutar de la alegría que tú nos has traído. Te damos gracias, Padre Celestial. Aleluya. El Señor ha resucitado.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.